Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 1. Renacimiento. La frecuencia cardíaca del paciente está bajando, prepárese para desfibrilar. No, sus pupilas ya se están dilatando. Inténtalo de nuevo. Aumenta la corriente. La cacofonía en sus oídos, la visión borrosa y la incapacidad de hablar. Félix sentía que este mundo estaba realmente hecho un desastre. Después de dar esperanza, de repente nos hundió en la desesperación. Cerca de los 40 y finalmente haciéndose un nombre en el mundo de los negocios, Félix creía que su vida estaba a punto de dar un giro. Bueno, ciertamente lo hizo. Su flamante coche apenas había recorrido 1 kilómetro cuando se chocó de frente con un camión fuera de control. El resultado final creo que ya lo habrás adivinado. En efecto, solo los vivos pueden hablar. Tos, tos, tos. La tos violenta hizo que Félix se encogiera de repente, mientras el aire helado entraba en sus pulmones, provocándole un dolor abrasador y punzante. Luchó por abrir los ojos. La escena estaba un poco oscura. Después de que sus ojos se acostumbraron a la luz, lo primero que vio fue un techo de madera sucio y húmedo, cubierto de telarañas y moho. Cuando recuperó el sentido, un hedor nauseabundo asaltó su nariz. Una mezcla de materia podrida, excrementos y algún tipo de alcohol barato casi lo hizo desmayarse nuevamente. Parece que el camión fue tan efectivo como ganar el premio gordo, murmuró Félix para sí mismo, con la garganta tan seca que sentía que se le iba a romper. Luchó por sentarse y miró a su alrededor. Cuando sus ojos se acostumbraron al ambiente oscuro, lo que lo saludó fue un ático estrecho y destartalado. La única ventana era un tragaluz roto en el tejado, por donde penetraban algunos rayos de luz que iluminaban el polvo del aire. Este cambio ambiental fue realmente profundo, digno de un camión. Oh, lento, ¿en realidad no estás muerto? Una voz ronca salió de la esquina. Félix miró en dirección a la voz. Un hombre con una camisa de arpillera andrajosa y el rostro desaliñado estaba apoyado contra la pared, sosteniendo una botella de licor oscuro. El hombre tomó otro gran trago de alcohol y sus ojos revelaron una sensación de entumecimiento. Pensé que tú tampoco lo lograrías, pero lograste esquivar este maldito cólera. ¿Cólera? Para Félix, esa palabra solo existía en los libros de historia y en las noticias. ¿A dónde lo envió el camión? Bajó la mirada hacia su piel pálida y sus delgadas extremidades, incluso su ropa era de tela gruesa. Por supuesto que no era su cuerpo. Su cuerpo, después de retirarse, había sido ejercitado regularmente, con músculos bien definidos, definitivamente no esta apariencia frágil. Posteriormente, un aluvión de recuerdos confusos invadieron su mente. Después de un largo rato, Félix volvió en sí. El propietario original de este cuerpo era Félix Argyle, un inmigrante irlandés de 19 años que no era muy brillante y vivía aturdido. Sus padres habían muerto de cólera 2 semanas antes. Como no era muy inteligente, heredó los pequeños ahorros que le dejaron sus padres y luchó por sobrevivir en Nueva York. Hace unos días, cayó enfermo tras ser sorprendido por una lluvia invernal, sufriendo una fiebre alta y persistente, y entonces, su alma del siglo XXI, por alguna razón desconocida, se apoderó de este joven cuerpo. O tal vez este cuerpo era originalmente suyo y por alguna razón había estado aturdido durante 19 años. Sacudiendo la cabeza, Félix apartó esos pensamientos de su mente. Ahora no era el momento de pensar en esas cosas. Disculpe, ¿qué año es, ahora? Félix decidió primero averiguar a qué época había viajado. ¿Qué año? El borracho pareció haber escuchado el chiste más divertido y estalló en carcajadas. Oh, pobrecito, parece que estás completamente loco para hacer esa pregunta. Obviamente, es el año 1860 del nacimiento del Señor Jesús. 1860. Félix respiró aliviado en secreto. Afortunadamente no era peor. Aunque esta época en Estados Unidos tampoco fue muy buena, después de todo, la guerra civil estadounidense parecía estar a punto de estallar. Sin embargo, Félix volvió a mirar a su alrededor y no pudo evitar fruncir el ceño. Nueva York en 1860, especialmente el distrito Five Points en el Bajo Manhattan donde vivía actualmente, era uno de los barrios marginales más notorios del mundo. Este era un caldo de cultivo para el crimen, la enfermedad y la pobreza. El cólera, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, cualquier enfermedad que pudiera ser tratada en generaciones posteriores era aquí una sentencia de muerte. Niño, si no has muerto de enfermedad, ve a buscar algo de comer. Al ver a Félix actuar de manera extraña, el borracho eructó y luego lo ignoró, abrazando su botella y cayendo en un sueño profundo.
Estuvo bien hasta que lo mencionó, pero entonces el estómago de Félix comenzó a gruñir. Sin ningún tipo de autocompasión, Félix aceptó con calma el hecho de su transmigración, sintiéndose incluso un poco feliz. Después de todo, solo era un alma y ahora tenía la oportunidad de vivir otra vida. ¿Quién se negaría? Además, ya está aquí, ¿no? Y basándose en la experiencia que Félix había obtenido de todas las novelas que había leído, no podía decir con seguridad si era una transmigración del alma o un nuevo nacimiento, porque el dueño original de este cuerpo siempre había sido un poco torpe. Muchos protagonistas de novelas son así, ¿verdad? Tras una gran calamidad, recuerdan su vida pasada. Ya basta, no hablemos de esos temas ajenos. En ese momento, Félix solo tenía una tarea: sobrevivir en el caótico siglo XIX. Según su memoria, encontró un pequeño bulto envuelto en tela en un bolsillo lateral oculto de su ropa interior. Lo abrió y miró. Efectivamente, eran los $100 de su memoria. Esta fue toda la herencia de Félix Arguile, y su único capital que sobrevivió en esta era. Debo irme de aquí primero. Este ático era una enorme fuente de infección. Cada minuto que permanecía allí, el riesgo de infección aumentaba. Caminando hacia el tragaluz, respiró profundamente el aire relativamente fresco del exterior. Se apoyó contra la pared y se levantó débilmente. Lo que su mirada encontró fuera de la ventana fueron densos y feos edificios de madera y calles estrechas y embarradas. A lo lejos se oían gritos de mujeres y maldiciones de hombres mezclados con llantos de niños. Este era el barrio marginal de Nueva York de 1860, un lugar lleno de desesperación sin fin. Sobrevive y luego hazte rico. Félix se animó a sí mismo en silencio, sus ojos gradualmente se volvieron firmes. Él conocía la dirección general de la historia estadounidense, sabía cómo la inminente guerra civil estadounidense destrozaría el país y también sabía qué enormes oportunidades de riqueza crearía la guerra. También comprendía los principios científicos básicos, conocía la importancia de la higiene e incluso recordaba algunos inventos tecnológicos clave. Este conocimiento, que abarca más de 100 años, fue una mina de oro en esa época. $100, aunque es relativamente poco para alguien que desea iniciar un negocio. Félix murmuró, con una sonrisa dibujándose en sus labios. Pero a mí me basta por ahora. Asegurándose firmemente el dinero, Félix empujó la crujiente puerta del ático y bajó las escaleras temblorosas uno por uno. Lo primero que tenía que hacer era salir de allí, comer algo limpio y beber una taza de agua caliente y limpia. Entonces, gana dinero. Félix se apoyó contra la pared sucia y bajó con cuidado. El borracho en el ático parecía estar dormido, pero en esta tierra sin ley, cualquier descuido podía ser fatal. Los $1 que tenía en el bolsillo eran suficientes para hacer matar a mucha gente. Al salir del destartalado edificio, un hedor más fuerte lo asaltó. La calle era tan estrecha que solo podía pasar un carruaje, y a los lados estaban abarrotados de basura, entrañas de animales y excrementos humanos. El barro negro chapoteaba bajo sus pies y varias ratas grandes pasaban corriendo junto a él, ajenas a su presencia, y desaparecían entre los montones de basura. Este era el verdadero Five Points, un paraíso del crimen y un infierno de civilización. Félix inconscientemente se cubrió la nariz y la boca, frunciendo fuertemente el ceño. En este ambiente inmundo, el vibrio del cólera acechaba en cada gota de aguas residuales y en cada pedazo de basura. Tenía que irse de allí lo más pronto posible. Oye chico, ¿eres nuevo aquí? Una voz ronca provenía de un callejón cercano. Félix Arguile vislumbró con el rabillo del ojo a dos hombres. Estaban apoyados contra la pared, con miradas de buitres, escudriñando a los transeúntes en busca de presas aparentemente débiles y vulnerables. Claramente, Félix Arguile, pálido y recién recuperándose de una grave enfermedad, encajaba perfectamente en sus criterios. Félix Arguile no se detuvo, ni se giró para mirarlos, pronunciando dos palabras en un tono tranquilo, casi indiferente. Piérdase. La voz no era fuerte, pero hizo que los dos rufianes se detuvieran. Estaban acostumbrados al miedo y al retraimiento de los recién llegados y no esperaban tal reacción. ¿Qué dices, maldito bastardo irlandés? Uno de los hombres se sintió ofendido y, enfurecido, se incorporó y se apartó de la pared. Félix Arguile finalmente se detuvo y se dio la vuelta lentamente. No había miedo en sus ojos, solo una mirada fría que recorrió a los dos hombres. Había notado hacía tiempo que estaban tambaleándose, tenían la mirada desenfocada y podía oler el licor barato en ellos desde lejos. Está claro que se trataba de matones callejeros típicos, bravucones pero cobardes. Piérdete o te prometo que no verás el sol de mañana. No estaba fanfarroneando.
En su vida anterior, para conseguir un contrato para una mina africana, había pasado un mes en una región devastada por la guerra, rodeado de mercenarios fuertemente armados. Él incluso había blandido personalmente un arma en contraataques y había visto sangre. Ese tipo de aura, afilada al borde de la vida y la muerte, no era algo con lo que dos borrachos callejeros pudieran compararse. Los dos hombres se sintieron intimidados por su mirada fría. Ambos sintieron un aura peligrosa que emanaba de Felix Arguile que desmentía su apariencia esbelta, similar a la de los verdaderos gánsteres del distrito, algo que solo poseían aquellos que realmente habían visto sangre. Maldita sea, vámonos. El líder murmuró una maldición y tiró de su compañero de vuelta al callejón. Después de todo, eran solo matones de poca monta, no desesperados. No había necesidad de provocar a alguien así. Aunque la crisis se resolvió, Felix no sintió alivio, porque sabía que esto era solo el comienzo. En esta tierra, la bondad y la debilidad podrían considerarse sinónimos, y ambas conducen al mismo resultado. A eso había que acosarlo hasta la muerte. Felix aceleró el paso, dirigiéndose hacia el distrito Bowery, que era relativamente próspero y seguro en su memoria. Necesitaba encontrar un lugar barato pero limpio donde alojarse y, lo más importante, una chimenea donde poder hervir agua. El agua hirviendo, en esa época, era el desinfectante más barato y efectivo. Después de pasar por algunas calles caóticas, el hedor en el aire disminuyó gradualmente y los edificios circundantes se volvieron un poco más ordenados. Aunque la ropa de los peatones en la calle todavía era normal, al menos estaban mucho más limpias. Este era el distrito Bowery, el centro de entretenimiento de la clase baja de Nueva York. Aunque también estaba lleno de tramposos, ladrones y prostitutas, había al menos una sensación básica de orden. Felix entró en una pequeña taberna que parecía relativamente decente. La taberna estaba llena de humo, varios marineros jugaban a beber ruidosamente y una mujer vestida llamativamente estaba coqueteando con un cliente en la esquina. Felix se acercó a la barra y habló con el corpulento camarero, colocando una moneda de 1 centavo en la barra de roble. Un vaso de agua limpia, recién hervida. El camarero lo miró, luego miró la moneda y, con impaciencia, sirvió un vaso de agua de una tetera humeante en la cocina trasera, colocándolo pesadamente frente a él. Felix no bebió inmediatamente, sino que esperó a que el vaso hirviendo se enfriara un poco. Observó atentamente el agua, la encontró muy clara y no percibió ningún olor extraño antes de tomar pequeños sorbos. El agua tibia que corría por su garganta reseca le hacía sentir como si hubiera vuelto a la vida. Después de terminar el agua, Felix inició una conversación, aportando otros 5 centavos. Oye, amigo, ¿sabes dónde hay un sótano limpio y barato para alquilar cerca? La información tenía un precio, y gastar un poco de dinero a menudo ahorraba muchos problemas. Al ver la moneda, la expresión del camarero se suavizó considerablemente. Se guardó el dinero en el bolsillo y limpió la barra con un trapo grasiento. Llámame John. Camina 2 cuadras al este. Hay una viuda llamada señora Hudson. Su sótano parece estar vacío. Pero esa anciana tiene un carácter extraño, y el precio que pide no es bajo. Está bien, gracias, John. Después de encontrar su objetivo, Felix se dio la vuelta y abandonó la taberna. Necesitaba una base permanente. Un sótano independiente garantizaría privacidad y también facilitaría la instalación de un laboratorio y taller sencillos. Siguiendo las instrucciones del camarero, Felix encontró rápidamente la casa de la señora Hudson. Era una estructura de ladrillo y madera de 2 pisos, mucho más ordenada que las casas de los alrededores. Llamó a la puerta y le abrió una anciana blanca, delgada y de rostro severo, de unos 50 años. Ella sostenía un bastón de ratán utilizado para golpear alfombras y miraba con cautela a Felix Arguile, escrutándolo de la cabeza a los pies. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La voz de la señora Hudson era tan rígida como su expresión. Buenos días, señora. Soy Felix Arguile. John de la taberna me dijo que tienen un sótano en alquiler. Felix se quitó el sombrero y hizo una ligera reverencia, intentando parecer educado. Mi sótano no se alquila a borrachos ni a vándalos. La mirada de la señora Hudson se detuvo en la ropa vieja de Felix por un momento, con un dejo de desdén en su tono. Entonces encajó perfectamente. No bebo en exceso ni causo problemas. Solo necesito un lugar tranquilo para hacer un pequeño negocio. Felix la miró con franqueza, sin responder ni con servilismo ni con arrogancia. Sabía que al tratar con ese tipo de persona respetable, de clase baja, con algunos bienes y una alta opinión de sí misma, una humildad excesiva solo haría que ella lo menospreciara. La señora Hudson levantó una ceja y preguntó con cierta sorpresa. ¿Qué clase de negocio?
Procesamiento de alimentos, comenzó Félix, describiéndolo con una mezcla de verdad y ficción. Podría avecinarse una guerra, señora, y los soldados necesitarán alimentos que duren más y tengan mejor sabor. Esta es una industria prometedora. Mencionó deliberadamente la guerra y las perspectivas, atrayendo con éxito la atención de la señora Hudson con estas palabras. Aunque era viuda, sabía lo que significaba la guerra. Entra. Ella se hizo a un lado, dejando entrar a Félix a la casa. La casa estaba muy limpia, desprendía un olor a jabón y limón. Félix Arguile asintió en silencio. Esto indicaba que la casera era una persona limpia y que la higiene del sótano no debía ser demasiado mala. La entrada al sótano estaba en la cocina. La señora Hudson encendió una lámpara de aceite y condujo a Félix escaleras abajo. El sótano no era grande, pero era muy seco, con paredes de piedra, una pequeña chimenea con chimenea y una pequeña ventana trasera. Lo más importante es que estaba muy limpio, sin señales de ratas o cucarachas. El alquiler son $2 semanales, hay que pagar un mes por adelantado y no se permite el regreso de personas indiscriminadamente. La señora Hudson expuso sus condiciones. $2 a la semana, lo que equivalía a $8 al mes, un gasto considerable para un trabajador común. Pero para Félix, este precio era completamente aceptable. Trato hecho, señora. Félix no regateó, simplemente sacó $8 de su bolsillo y se los entregó. Este es el alquiler del primer mes. Al ver a Félix pagar tan fácilmente, la expresión de la señora Hudson se suavizó un poco. Ella tomó el dinero y le entregó a Félix una llave. Recuerda mis reglas, jovencito. Dio una última advertencia y luego se dio la vuelta y se fue. Félix dejó escapar un largo suspiro de alivio. Colocó la lámpara de aceite en la chimenea y observó su pequeño espacio. A partir de hoy, este sería su punto de partida. Todavía tenía $90 encima. Esos $90 serían su palanca para mover una era. Félix se sentó en los fríos escalones de piedra, sus ojos brillaban con la luz de la ambición. Ahora es el momento de que la gente de esta época vea lo que realmente significa la revolución industrial. Capítulo 2. Primeros movimientos. Félix se despertó por una cacofonía de sonidos que se filtraban a través de las paredes del sótano. Se incorporó de su cama improvisada y estiró su cuerpo entumecido, haciendo una mueca de dolor ante la protesta de unos músculos desacostumbrados a un alojamiento tan rudimentario. Las campanas de la iglesia resonaban en lo alto, mezclándose con el ruido sordo y constante de los pasos del apartamento de la señora Hudson, recordatorios de que un nuevo día había comenzado, estuviera preparado o no. Su primer acto fue práctico, casi ritual. Escaldó una toalla con agua hirviendo sobre la chimenea y luego se lavó meticulosamente la cara y las manos. En 1860, con sus cuestionables estándares de higiene, incluso un pequeño hábito de limpieza podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Señor Arguile, su desayuno. La voz de la señora Hudson resonó por la escalera. Félix se dirigió a las escaleras y aceptó la cesta que le ofreció, un trozo de pan negro y un vaso de leche. Estaba incluido en su alquiler, algo que había negociado específicamente. Necesitaba asegurarse de que sus fuentes de comida y agua estuvieran completamente limpias. Gracias, señora. No olvides subir esa cesta, dijo la señora Hudson mientras se daba la vuelta. Tras un desayuno rápido, Félix salió del sótano. Necesitaba información ahora, algo que confirmara su comprensión del pulso de esta época, que verificara que sus recuerdos de la historia seguían siendo precisos. El distrito Bowery, a primera hora de la mañana, se mostró mucho más despierto que la noche anterior. La gente fluía por las calles en un flujo constante. Los vagones de carga pasaban con estruendo. Los trabajadores se apresuraban hacia sus destinos. Juntos, formaban un vívido cuadro urbano que hablaba de una ciudad a punto de un acontecimiento trascendental. El objetivo de Félix era claro. Los periódicos. No había caminado mucho cuando la voz de un niño cortó el aire de la mañana. Periódico. Periódico. The New York Herald. Las últimas acciones de Lincoln. Los sureños se van a rebelar. Un vendedor de periódicos pecoso, de no más de 10 años, aferraba un fajo de periódicos casi tan grande como él. Se abría paso entre la multitud con una agilidad innata. Félix lo llamó. Oye, ¿cuántos tipos de periódicos tienes? El vendedor de periódicos se detuvo y levantó la vista, con una respuesta automática y bien ensayada. Señor, tengo el Herald, el Tribune y el Times. 2 centavos cada uno. ¿Cuál quiere? El Tribune es el que más maldice a los sureños. Dame uno de cada uno. Félix sacó 6 centavos de su bolsillo y se los entregó. Sí, señor. Los ojos del vendedor de periódicos se iluminaron.
Un cliente tan generoso era algo raro. Con destreza, sacó 3 periódicos diferentes y se los pasó a Félix, añadiendo su discurso de venta. Señor, es usted un caballero muy perspicaz. Leer varios periódicos es la única manera de mantenerse informado sobre los asuntos nacionales importantes. Félix tomó los papeles y luego preguntó casualmente. Dime algo, hijo. ¿De verdad crees que habrá una guerra? Claro, señor. El vendedor de periódicos agitó su pequeño puño, con el fervor juvenil reflejado en su rostro. Mi papá dice que esos traidores esclavistas deben ser ahorcados en el Capitolio. Entonces me alistaré en el ejército y seré tamborilero. Al ver la expresión emocionada del niño, Félix sintió un escalofrío en el pecho. La guerra, en boca de los políticos, era gloria. En la imaginación de la gente común, era aventura. Solo quienes la experimentaron de verdad comprendieron la realidad. Una sangrienta picadora de carne que consumía jóvenes y escupía cadáveres. Pero no reveló nada de esto. En cambio, simplemente sonrió. Parece un buen plan. Buena suerte, amiguito. Dicho esto, regresó a su sótano. No se quedó en la calle, sabía que esos periódicos delgados contenían algo más preciado que el oro. Contenían el futuro. De vuelta en el sótano, Félix cerró la puerta y extendió los 3 periódicos por el suelo. Encendió su lámpara de aceite y comenzó a leerlos palabra por palabra, con el corazón latiendo con fuerza con cada confirmación de lo que ya sabía. La portada del New York Tribune tenía un titular incendiario. Nubes de desunión se ciernen sobre la Unión. Los tragafuegos de Carolina del Sur claman por la secesión. El artículo detallaba la retórica radical de los legisladores de los estados del sur, quienes declararon que si el republicano amante de los negros Lincoln era elegido presidente, la Unión dejaría de existir. El New York Herald adoptó un enfoque más mesurado, analizando los conflictos económicos entre el norte y el sur. Los industriales del norte abogan por aranceles proteccionistas para contrarrestar el impacto de los productos manufacturados británicos baratos. Los propietarios de plantaciones del sur, en cambio, dependen de las exportaciones de algodón a Europa y exigen el libre comercio. Esta divergencia económica fundamental está llevando a nuestra nación al borde del abismo. Félix cogió un trozo de carbón de la chimenea y subrayó con fuerza las palabras aranceles y libre comercio. Así es, murmuró. Así fue. Todas las guerras, al fin y al cabo, son guerras económicas. El Times, dirigido más a las clases bajas, se centró en historias sensacionalistas. Espantoso. Un esclavo fugitivo en Virginia fue capturado y azotado públicamente hasta la muerte a plena luz del día. ¿Es esto lo que están haciendo nuestros compatriotas? ¡Qué vergüenza! Cada palabra validaba los recuerdos de Félix, confirmando que la rueda de la historia seguía su curso exacto. La guerra ya no era cuestión de sí, sino de cuándo y cómo. Según la historia, Lincoln será elegido en noviembre, dijo Félix en voz baja, trazando el nombre de Lincoln con el dedo. Luego, Carolina del Sur declarará su secesión en diciembre. El próximo abril, sonarán los cañones de Fort Sumter. Cerró los ojos, viendo la cascada de acontecimientos que se avecinaban. El ejército se expandirá rápidamente de los 10.000 hombres actuales a cientos de miles, quizás más de 1 millón. Tantas bocas que alimentar. La logística será el mayor dolor de cabeza del gobierno federal. Abrió los ojos, y brillaron a la luz de la lámpara. Para mí, esta es una oportunidad. Tomó otro trozo de carbón y escribió comida enlatada en una hoja de papel en blanco, subrayándolo 2 veces. Tal vez pueda darles una respuesta por la que pagarán un alto precio. Félix se levantó y empezó a pasearse por el estrecho sótano, con la mente acelerada mientras un plan cobraba forma. Habló en voz alta, como si explicara sus pensamientos a un compañero invisible, o tal vez se convenciera a sí mismo. Primero, necesito la tecnología. Los procesos de enlatado actuales son demasiado primitivos. Las costuras selladas con plomo son ineficientes y propensas a causar intoxicación por metales pesados. Pero puedo mejorarla. Tecnología de doble costura. No es complicada, solo requiere herramientas personalizadas. Continuó paseándose. Segundo, las materias primas. Carne de res, de cerdo, frijoles, una vez que comience la guerra, los precios se dispararán. Debo asegurar un lote de suministros baratos y estables antes de que la guerra estalle por completo. Por último, las ventas. Necesito una oportunidad para que mi producto llegue directamente a los ojos de los oficiales de compras militares. Hizo una pausa y arrojó el papel con sus notas a la chimenea. Las llamas lo devoraron al instante.
En aquella época, los secretos debían guardarse bajo llave. Al ver arder el papel, Félix sintió una oleada de determinación. Todo el conocimiento en su cabeza, todos los recuerdos de un futuro aún por venir, se transformaban en pasos claros y viables. Se encontraba en el punto de partida de este gran río de la historia, sosteniendo un mapa hacia el futuro. Ya que hay un plan, dijo apagando la lámpara de aceite, comencemos. Empujó la puerta y volvió a adentrarse en las bulliciosas calles de Nueva York. Su primer destino. Las casas de empeño, las herrerías y los desguaces que cubrían toda la ciudad. Usaría los dólares que le quedaban para construir su primera máquina de imprimir dinero. Señor, ¿cuánto por esta olla? En una herrería cerca de los muelles, Félix señaló una olla de hierro fundido del tamaño de medio hombre, cubierta de óxido y claramente abandonada desde hacía mucho tiempo. El herrero, un fornido inmigrante alemán con brazos tan gruesos como los muslos de Félix, lo miró de reojo y luego a la olla. Es para hervir cuerdas en los barcos. Grande y pesada. Si está seguro de que la necesita, $5. Es demasiado caro. Félix negó con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse sin dudarlo. Oye, amigo, espera. El herrero no esperaba una salida tan decidida. ¿Cuánto puedes ofrecer? Félix lo miró a los ojos y levantó lentamente 3 dedos. $3. Es todo lo que puedo dar. Es solo chatarra, señor. Aparte de mí, dudo que alguien más la compre para cocinar. El rostro del herrero se crispó mientras sopesaba sus opciones. Dejar que el metal se oxidara en la esquina o aceptar $3 en efectivo. Cash ganó. Está bien, amigo, me convenciste. $3, pero te los llevas tú mismo. Por supuesto. Félix pagó de buena gana, pero no se fue de inmediato. En cambio, siguió buscando por el taller, y finalmente gastó $2 más en chapas desechadas, varillas de hierro y herramientas diversas. Lo que el herrero consideraba chatarra, Félix lo veía como un tesoro. Durante las siguientes horas, Félix visitó casas de empeño y mercadillos por todo el distrito. Como un cazador de tesoros experimentado, adquirió todo lo que necesitaba al menor precio. Un viejo tornillo de banco por $1, tijeras de hojalatero grandes por 50 centavos, carbón barato por $2. Para cuando regresó al sótano de la señora Hudson, ya había anochecido. Había gastado $8.50, lo que le dejaba $81.50. Señor Argyle, ¿qué hace trayendo toda esta basura a mi sótano? La señora Hudson estaba de pie en lo alto de la escalera, frunciendo el ceño ante su botín con evidente disgusto. No se preocupe, señora, respondió Félix, sin aliento por arrastrar la chapa por las escaleras. Esto pronto será útil. Y prometo mantener el lugar limpio. Más vale que sea como usted dice, señor Argyle. Se quejó, pero no dijo nada más, quizá apaciguada por el desayuno. Durante los días siguientes, Félix apenas salió del sótano. Comenzó limpiando a fondo la olla grande, puliéndola repetidamente con arena y piedras, hirviéndola varias veces hasta que su interior relucía. Esta olla sería su equipo clave para la esterilización a alta temperatura. Entonces apareció su arma secreta. Una rudimentaria máquina manual de cierre para enlatar. En el siglo XXI, esta sería una tecnología sencilla. En 1860, fue revolucionaria. Actualmente, todas las latas se sellaban mediante soldadura, y los trabajadores aplicaban plomo fundido para fijar las tapas a los cuerpos. El resultado era un sellado deficiente, quemaduras frecuentes por goteos de plomo y riesgo de intoxicación a largo plazo. El diseño de Félix era elegantemente sencillo. Se usaba un tornillo de banco para asegurar el cuerpo de la lata y luego se empleaban 2 rodillos especialmente pulidos. El primero curvaba los bordes y el segundo los apretaba firmemente, asegurando que la tapa y el cuerpo encajaran firmemente. Crear los rodillos resultó ser el paso más difícil. Sin torno, solo podía usar limas y lija, puliendo milímetro a milímetro 2 trozos de hierro rescatados del desguace. El sótano se llenaba del chirrido de metal contra metal, hora tras hora, día tras día. Señor Argyle, ¿qué demonios hace? Preguntó finalmente la señora Hudson, con su voz que llegaba desde arriba. Ese ruido me mantiene despierta todas las noches. Félix se detuvo de inmediato y se apresuró a disculparse. Lo siento mucho, señora. Por favor, deme 2 días más. Después, le prometo que no habrá más ruido. 2 días, ¿qué va? Si haces ruido después de 2 días, te echo a ti y a tus cosas a patadas. Félix sabía que tenía que acelerar su trabajo. 2 días después, tarde por la noche, Félix terminó el pulido final con lija y exhaló profundamente.
Levantó los dos rodillos de formas extrañas, pero perfectamente lisos, admirándolos a la luz de la lámpara. Los componentes más cruciales estaban completos. Montó los rodillos sobre un sencillo marco de varillas de hierro y madera, añadiendo una manivela. Frente a él se encontraba una máquina de coser, una fusión de la sabiduría industrial moderna y la artesanía rudimentaria del siglo XIX. Para probarlo, cortó cuidadosamente piezas circulares de chapa metálica con tijeras de hojalatero para formar cuerpos de latas, además de tapas circulares con bordes elevados. Tras martillar estas piezas hasta formar un cilindro tosco, fijó uno en el tornillo de banco. Respiró profundamente y empezó a girar la manija. El primer rodillo presionó con un crujido satisfactorio. El borde de la tapa se curvó hacia adentro, enganchándose en el reborde del cuerpo de la lata. Éxito. Félix cambió al segundo rodillo y volvió a girarlo. Este presionó con fuerza, sellando completamente los bordes en forma de gancho en una doble costura hermética. Hacer clic. Félix se detuvo y levantó la lata terminada. La costura era suave y firme, más perfecta que la de cualquier lata del mercado. La llenó de agua, la invirtió y la agitó vigorosamente. No se filtró ni una sola gota. Funcionó, susurró, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por controlarse. Esta horrible máquina sería el motor de su fortuna. Con ella, podría producir latas más seguras, fiables y económicas que las de cualquier competidor. Pero no había tiempo para celebraciones. El éxito del primer paso significaba que el segundo, más ajetreado, ya había comenzado. Necesitaba comprar ingredientes y producir su primer lote de productos lo suficientemente impresionantes como para abrir puertas. Cada centavo de sus 50 y tantos dólares restantes tenía que gastarse sabiamente. Limpió el sótano, barrió los restos de metal en un rincón, luego se puso su única ropa presentable y salió a la luz que se desvanecía. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. Producto. El aire en el barrio del Matadero estaba impregnado de un olor intenso a sangre y ganado. Aguas residuales de color rojo oscuro corrían por el empedrado. Carniceros corpulentos, con el torso desnudo a pesar del frío otoñal, blandían enormes hachadoras y sierras con experta eficiencia, desmembrando con maestría reses y ovejas recién sacrificadas. Félix caminó por la carnicería imperturbable, dirigiéndose directamente hacia el establecimiento más grande de la zona. Un letrero colgaba en la entrada. Carnicería de Bill, pintado con letras toscas sobre madera desgastada. Dentro, un hombre con cicatrices y un delantal de cuero salpicado de sangre trabajaba en un bloque de corte, blandiendo un cuchillo de deshuesar más largo que el antebrazo de Félix. Destripó una falda entera de res con la facilidad que da la práctica. Este era Bill, el dueño de la carnicería de este distrito. Oye, chaval, ¿qué miras con esa mirada? Bill ni siquiera levantó la vista, con la voz resonando como una campana. Si quieres comprar carne, dilo. Si no, no me tapes la luz. Varios trabajadores que transportaban cortes de carne se detuvieron a observar a Félix con sonrisas maliciosas. Estaban acostumbrados a ver a chicos mal vestidos probando suerte en la carnicería, lo que solía acabar en humillación. Félix no se dejó intimidar. En cambio, dio un paso al frente con una leve sonrisa. Señor Bill, sí que estoy aquí para comprar carne. Bill finalmente detuvo su cuchillo y examinó al recién llegado. Aunque la ropa del joven era común, se mantenía erguido. No había rastro de timidez en sus ojos, sino una confianza que Bill no lograba identificar. ¿Qué quieres? ¿Un bistec? ¿Un solomillo? Bill clavó su cuchillo de deshuesar en la tabla de cortar con un golpe sordo. Mejor que primero evalúes tus bolsillos, chico. Mi carne no es barata. Todo lo contrario, señor. Bill. La mirada de Félix recorrió los cortes frescos y de alta calidad en la tabla de cortar, luego se desvió hacia las sobras apiladas en un gran recipiente de madera, fascia, cartílago y grasa que la mayoría de los clientes ignoraban. No quiero esos cortes de primera. Quiero estos. Bill y sus trabajadores se quedaron mirando. ¿Qué dijiste? Bill parecía haber oído el mejor chiste del día. ¿Quieres las vísceras? Chico, ¿en serio? Estas cosas van a parar a los fabricantes de jabón o a la basura. Quizás para ti sean menudencias, respondió Félix con calma. Para mí, son un tesoro. Tengo un método de cocción especial que hace que estas carnes duras sean más suaves y sabrosas que cualquier filete. Se acercó y bajó la voz para que solo Bill pudiera oír. Señor, usted sabe que esos sureños están agitando por la independencia. La guerra podría estallar muy pronto. Cuando llegue, miles de soldados necesitarán comer. ¿Cree que el gobierno les dará lomo caro?
Se acercó y bajó la voz para que solo Bill pudiera oír. Señor, usted sabe que esos sureños están agitando por la independencia. La guerra podría estallar muy pronto. Cuando llegue, miles de soldados necesitarán comer. ¿Cree que el gobierno les dará lomo caro? La burla en el rostro de Bill se fue consolidando poco a poco. Podría ser rudo, pero no tonto. Trataba con carne a diario y con todo tipo de gente. Estaba más al tanto de los vaivenes políticos que la mayoría. Para él, la guerra significaba el aumento de los precios y una oportunidad de hacer fortuna. ¿Quieres decir? Los ojos de Bill se agudizaron. Lo que quiero decir es simple, dijo Félix, mirándolo fijamente. Quiero usar estas carnes que menosprecias para hacer raciones militares que se conserven durante meses. Pero necesito un proveedor estable y barato. No tengo mucho capital ahora, pero tengo visión. Véndeme estas obras a un precio justo, y cuando mi negocio despegue, te garantizo que la cantidad que pediré te hará sonreír tanto que no podrás cerrar la boca. Las palabras superaron por completo las expectativas de Bill. Había visto fanfarrones antes, pero nunca a uno tan elocuente y poco convencional. Un niño pobre hablando de guerra, ejércitos y el futuro. Tal persona era un lunático o un genio. Bill guardó silencio un momento, luego tomó su cuchillo y raspó el tajo. ¿Por qué debería creerte? Y me lo dices tan directamente, ¿no temes que te robe el método? Solo por esto, señor. Félix sacó $20 del bolsillo y los dejó caer sobre la grasienta tabla de cortar. Podemos intentar cooperar primero. Con estos $20 compramos todos los restos de falda, el codillo y esos huesos carnosos que le has quitado. Además, necesito grasa de res. Tú pones el precio, siempre que sea justo. El dinero en efectivo, sobre todo una cantidad considerable, siempre ejercía una poderosa influencia. $20 equivalían al salario mensual de un trabajador común. Y ya he preguntado por tu carácter, continuó Félix. Si no fueras de confianza, tu tienda no sería la más grande ni la mejor del mercado. Es más, ganar dinero honestamente es sin duda mejor que ganarlo con miedo tras cometer un delito. Ya sabes que Nueva York no es el viejo oeste. Bill miró fijamente los billetes y luego el rostro sereno de Félix. Estas carnes son pesadas, dijo Bill finalmente, suavizando el tono al adoptar un tono de hombre de negocios. Y son difíciles de procesar, claro. Por eso recurrí a ti, eres el más profesional aquí. Félix ofreció el cumplido justo en el momento oportuno. El rostro de Bill se relajó. De acuerdo. Dada tu sinceridad, lo intentaremos. Estas carnes más 2 trozos grandes de grasa de res, $15. Con los 5 restantes, puedes comprar huesos frescos de res para llevar a casa y hacer sopa. Qué bien para ese cuerpo flacucho que tienes. El precio era más que razonable, generoso. Bill claramente estaba haciendo una inversión, curioso por ver lo que este joven tan interesante podía lograr. Trato hecho. Félix aceptó de inmediato. Aunque no tengo carruaje, tendré que hacer varios viajes. No hay necesidad de tantos problemas. Bill hizo un gesto con la mano y le gritó a un trabajador cercano. Pete, consigue una carretilla y ayuda a este caballero a entregar sus mercancías donde las necesite. Sí, jefe. Pete salió corriendo inmediatamente. Félix asintió para sus adentros. Bill parecía rudo, pero bajo su rudeza era astuto. Sabía cómo invertir en la buena voluntad. Gracias, señor Bill. No me des las gracias todavía. Bill señaló los $5 restantes con su dedo grasiento. Tengo una condición, por favor. Cuando prepares ese tesoro del que hablas, envíame una porción para probar. Si es tan bueno como dices, te reservaré todas mis vísceras al precio de hoy. Bill sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. Si no es bueno, no vuelvas a entrar en mi tienda. Trato hecho. Una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro de Félix. No te decepcionarás. Con la ayuda de Pete, Félix cargó varios cientos de libras de carne y huesos en la carretilla. Pasó por el mercado de verduras cercano y gastó el dinero que le quedaba en cebollas, zanahorias, papas y una generosa cantidad de sal, todos ingredientes esenciales para enlatar. Empujando la carreta cargada hacia casa, Félix sintió que sus pasos se aligeraban a pesar del peso. Los recursos estaban reunidos. Su taller del sótano estaba a punto de encender su primer fuego. Un nuevo imperio comenzaría con una olla de fragante estofado de carne. Al llegar a la entrada del sótano, la señora Hudson apareció como invocada por magia negra. Se quedó mirando la carne ensangrentada y las verduras embarradas, con una expresión que sugería que iba a desmayarse. Cielos, Félix. ¿Estás convirtiendo mi sótano en un matadero?
Tranquilícese, señora. Hudson, por favor. Felix se apresuró a tranquilizarla. Son solo materias primas. Créame, cuando el producto final esté listo, olerá algo que este edificio nunca antes había sentido. Él ignoró su expresión cada vez más frenética y comenzó, con la ayuda de Pete, a trasladar todos sus tesoros al sótano. La puerta se cerró, acallando las quejas de la señora Hudson. Felix se paró frente a sus montones de ingredientes y respiró hondo. El olor a tierra y carne cruda se mezclaba. Para él, era el aroma del dinero y el futuro. Vamos a ponernos a trabajar. Enjuagó la falda y el codillo de res repetidamente con agua limpia, y luego los cortó con paciencia con su cuchillo recién afilado. Clasificó la fascia, la grasa y la carne magra en recipientes separados. Era un trabajo agotador y que requería mucho tiempo. Sin amoladoras ni cortadoras modernas, todo tenía que hacerse a mano. Pero Félix trabajaba meticulosamente, consciente de que una preparación adecuada afectaría directamente el sabor y la calidad del producto final. A continuación, echó los grandes trozos de grasa de res en su reluciente olla y encendió la chimenea. A medida que subía la temperatura, la grasa se derretía lentamente con un crepitar satisfactorio, llenando el sótano de un aroma rico y grasiento. Una vez que la grasa se hubo derretido completamente, retiró los sólidos y arrojó pequeños lotes de carne al aceite hirviendo. Chisporroteo, en el momento en que la carne tocaba la grasa caliente, se oía un siseo violento y una bocanada de humo blanco se mezclaba con el olor a carne quemada. Esta era la reacción de Maillard, un conocimiento básico para cualquier chef de generaciones posteriores, pero en 1860, la mayoría de la gente simplemente hervía la carne en agua. Este único paso de freír en sartén creó una corteza carbonizada y fragante que retuvo los jugos y el sabor. Después de que toda la carne estuviera dorada, Félix la sacó y echó trozos de cebolla y zanahoria en la grasa restante, removiendo hasta que el aroma de las verduras llenó el aire. Luego, devolvió la carne sellada a la olla, añadió agua, sal y unos granos de pimienta machacados. Nada de especias complejas, solo los condimentos más sencillos para realzar los sabores naturales de los ingredientes. O quizás más precisamente, la realidad no le permitió a Félix comprar más especias. Tapó la olla y la dejó cocinar a fuego lento. Con el paso del tiempo, la atmósfera del sótano se transformó. Los olores iniciales a carne cruda y aceite de cocina dieron paso gradualmente a algo más rico y complejo, un suave aroma a caldo de res que te hacía tragar saliva sin querer. El aroma salió por debajo de la puerta del sótano, subió por las escaleras y llegó a la sala de estar de la señora Hudson. La señora Hudson, que pulía cubiertos, frunció el ceño. Al principio pensó que lo había imaginado. Pero el aroma se hizo más intenso, más claro, imposible de ignorar. Dios mío, había vivido 50 y tantos años y nunca había olido nada tan tentador. ¿Qué diablos está haciendo ese chico? Dejó su trabajo y se sintió atraída por la escalera del sótano. Había pensado regañar a Félix por haber vuelto a causar un desastre, pero al oler ese delicioso aroma, no le salieron las palabras de reprimenda. Mientras ella dudaba, la puerta al pie de las escaleras se abrió con un crujido. Félix salió con un pequeño tazón lleno de carne tierna y un caldo espeso. Al ver a la señora Hudson, no mostró sorpresa. Buen día. Supongo que tendrás curiosidad por lo que estoy haciendo. La cara de la señora Hudson se sonrojó, avergonzada por haber sido descubierta. Puso una expresión severa y resopló. Solo me preocupaba que me incendiara la casa, señor Félix. ¿Qué es ese olor? Carne guisada. El primer producto de mi negocio. Félix sonrió y le ofreció el plato. Está recién salido de la olla, y pensé que, como mi casera, tienes derecho a ser la primera en probarlo y evaluarlo. La señora Hudson se quedó mirando el guiso humeante y fragante. Dudó un momento, pero luego tomó el tazón y la cuchara. Levantó con cuidado un pequeño trozo de carne. La carne estaba tan tierna que casi se deshizo al tocarla con la cuchara. Se la metió en la boca y abrió los ojos de par en par al instante. Dios sea testigo de que nunca había probado una comida tan deliciosa. La carne prácticamente se derretía sin necesidad de masticarla. Los jugos de la carne, mezclados con verduras dulces, explotaron en sus papilas gustativas. Esto era más delicioso que los platos más caros de los mejores restaurantes que alguna vez había visitado. Oh, Dios mío, no pudo evitar tomar otra cucharada grande, bebiendo el caldo espeso junto con ella. Una cálida corriente le subió del estómago, disipando el frío del comienzo del invierno en Nueva York. El pequeño cuenco se vació rápidamente. La señora Hudson casi lame el fondo antes de contenerse.
Al darse cuenta de su falta de decoro, se sonrojó. Ejem. Se aclaró la garganta, intentando recuperar su imagen de casera severa. El sabor es pasable. Félix observó su actuación un poco convincente y rió para sus adentros, pero respondió con seriedad. Gracias por su evaluación, señora Hudson. Su aprobación me da confianza. Será mejor que no ensucies mi sótano. Sus palabras seguían siendo cortantes, pero su tono se había suavizado considerablemente. Devolvió el cuenco vacío y subió rápidamente las escaleras. Félix sonrió y regresó al sótano. La reacción de la señora Hudson le dio toda la confianza que necesitaba. La gran olla de carne guisada pronto estuvo casi vacía. Distribuyó con cuidado la carne y el caldo en sus latas caseras, dejando aproximadamente 2,5 centímetros de espacio en la parte superior de cada una. A continuación vino el paso más crucial, el sellado. Aseguró cada lata llena en su máquina de cerrar rudimentaria y comenzó a girar la manija. Clic, clic, los rodillos presionaron la abertura con precisión mecánica, uniendo perfectamente la tapa y el cuerpo. Una tras otra, las latas selladas salieron de sus manos. Por último, colocó las latas selladas nuevamente en una olla grande con agua hirviendo durante varias horas de cocción al vapor a alta temperatura, el paso más importante para matar microorganismos y garantizar la conservación a largo plazo. Cuando todo el trabajo estuvo terminado, afuera estaba amaneciendo. Docenas de latas, de distintos tamaños y etiquetadas como Argyle, se encontraban ordenadas en filas en el sótano. A la luz de las farolas, brillaban con una belleza sencilla y sólida. Félix se dejó caer al suelo, exhausto, y contempló los frutos de su trabajo con profunda satisfacción. Para él, estas no eran latas comunes. Eran un pase, el primer paso en su camino hacia un imperio de riqueza. Ahora todo estaba listo. Mañana tomará estos productos innovadores y tocará las puertas de las tiendas de comestibles de la ciudad. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. Primera venta. Félix esperó deliberadamente hasta el mediodía del día siguiente antes de salir. Antes de irse, seleccionó 2 latas, una grande y otra pequeña. La grande era para exhibirla. La pequeña se abriría en el acto. Su objetivo era una tienda en el distrito Bowery llamada Gables Grocery Store. Félix había observado este establecimiento durante varios días. Estaba limpio y bien cuidado, con un flujo constante de clientes. Y lo más importante, el dueño, el señor Gable, parecía ser un astuto hombre de negocios que se preocupaba por la calidad del producto. La campana sobre la puerta sonó cuando Félix la empujó. Dentro, el aire impregnaba aromas a granos de café, tabaco y queso. Tras el mostrador, un caballero con gafas de montura dorada y cabello cuidadosamente peinado manejaba un abaco, moviendo los dedos con precisión experta. Buenas tardes, señor. Félix cerró la puerta con cuidado y se acercó al mostrador. El señor Gable levantó la vista, escrutando al joven desconocido por encima de sus gafas. Su mirada se detuvo brevemente en la ropa descolorida y desgastada de Félix, pero no mostró desdén, solo una educada indiferencia. ¿Puedo ayudarte, jovencito? No estoy aquí para comprar nada, señor. Estoy aquí para ofrecerle algo que le permita ganar dinero. Félix sacó la lata grande de su bolsa de tela y la colocó con cuidado sobre el mostrador de roble. El señor Gable arqueó una ceja. Había visto demasiados vendedores ambulantes, vendedores de medicamentos patentados, tabaco de baja calidad y todo tipo de artilugios extraños. Nunca tuvo una buena impresión de esa gente. ¿Conservas? Echó un vistazo al envase, con un tono de decepción en la voz. Hijo, ¿sabes cuántos tipos de conservas tengo en mis estantes? Sardinas en aceite de Francia, frijoles de Boston, carne en conserva local. Todas tienen algo en común. No se venden bien. Eso es porque no son lo suficientemente buenos, planteó Félix directamente el problema. Esto sorprendió al señor Gable. Dejó el abaco y miró a Félix con renovado interés. Ah, ¿sí? Por tu tono, jovencito, supongo que el tuyo es diferente, ¿no? Por supuesto, señor. Primero, la seguridad. Como sabe, a la gente le preocupa mucho la calidad de los alimentos. Félix señaló el sello de su lata. Mire, no hay soldaduras antiestéticas. Utilizo una tecnología completamente nueva que logra un sellado completo y es totalmente libre de plomo. Creo que sus clientes, especialmente las madres con niños, pagarían con gusto un precio extra por esa tranquilidad. También he utilizado nuevas técnicas de conservación para prolongar la vida útil. El señor Gable se ajustó las gafas y se acercó.
La costura era realmente diferente, lisa y uniforme, diferente a cualquier otra lata que hubiera visto. Su interés se despertó. Segundo, está el sabor. Félix no le dio tiempo a pensarlo y retiró la lata pequeña. Señor, ver para creer. ¿Me presta su abrelatas? El señor Gable observó a Félix en silencio durante varios segundos, aparentemente juzgando si se trataba de algo genuino o de una simple estrategia de ventas. Finalmente, la curiosidad del empresario superó su cautela. Bajó el mostrador. Sírvase usted mismo. Félix le dio las gracias y sacó un abridor antiguo que requería mucha fuerza. Con un áspero raspado metálico, movió la hoja alrededor del borde. En cuanto lo abrió, un intenso aroma a caldo de carne irrumpió en su interior, suave, complejo, irresistiblemente atractivo. Era idéntico al que le había dado a la señora Hudson, solo que ahora inundaba toda la tienda. Dos señoras que estaban mirando por los alrededores se detuvieron y se giraron, siguiendo el olor con evidente interés. La expresión del señor Gable cambió. Había vendido comida toda su vida. Su olfato era más agudo que el de la mayoría. Podía distinguir que no se trataba de un aroma falso producido por especias y carne de mala calidad, sino de la auténtica complejidad que solo se desprende de la carne de res auténtica y las verduras frescas guisadas durante horas. Félix no dijo nada. Simplemente abrió la tapa por completo y empujó la lata hacia el señor Gable. Dentro había un caldo espeso de color ámbar con grandes trozos de carne tierna, adornado con zanahorias y papas completamente ablandadas. La presentación era excelente. Esto se ve extraordinariamente bueno. La nuez de Adán del señor Gable se balanceó. Tomó una cuchara de mango largo de un soporte cercano, la sumergió en la lata y con cuidado llevó el caldo a sus labios. Al entrar en su boca, abrió mucho los ojos. Fresco, fragante, suave, rico, todos los sabores se mezclaban a la perfección, dejando un toque de dulzura vegetal en su paladar. A continuación, cogió un trozo de carne. La textura lo sorprendió de nuevo. Era tierna pero con cuerpo, y el tejido conectivo se había transformado por completo en gelatina, creando una sensación en boca increíblemente exquisita. ¿De qué carne está hecho esto? La pregunta se le escapó sin que pudiera contenerla. Podría jurar que esto era mejor que cualquier estofado de carne que hubiera probado en cualquier restaurante. Pecho y codillo de res, señor. Cortes secundarios que normalmente solo se consideran aptos para caldo. El tono de Félix no era ni humilde ni arrogante. No le importaba revelar los ingredientes principales. La técnica de cocción no era el secreto. Lo importante era el sabor y la conservación hermética. Tampoco le preocupaba la presión de los precios. Que algo fuera delicioso tenía poco que ver con el precio de los ingredientes. El señor Gable estaba completamente atónito. Miró al joven con incredulidad. Hacer que los cortes más baratos supieran mejor que los más caros, en su opinión, no era una habilidad culinaria común. Era alquimia. ¿Cómo piensa venderlo? Tras un momento de silencio, el señor Gable habló, pero su tono había cambiado por completo. Ya no era un veterano que escudriñaba a un joven, sino un empresario que interrogaba a un posible socio. Félix sabía que había tenido éxito. Por el pequeño, de aproximadamente 1 libra, te sugiero que lo vendas por 40 centavos. El grande, de 2 libras, por 75 centavos. Tu precio al por mayor, por ahora, será de 25 y 50 centavos, respectivamente. El señor Gable calculó rápidamente. El margen de beneficio era considerable, pero el precio era significativamente más alto que el de los productos enlatados comunes en el mercado. El precio es demasiado alto, joven. Mis clientes podrían no aceptarlo. Empezó a regatear, por pura costumbre. Tengo un segundo plan. Félix no mostró preocupación, como si hubiera anticipado esta respuesta. Para el primer lote, abasteceré su tienda gratis. Llévese 12 latas grandes y 24 pequeñas. Por las que se vendan, págueme el precio de mayoreo. Después de 1 mes, si queda alguna sin vender, las devolveré todas. No sufrirá ninguna pérdida. Un destello brilló en los ojos del señor Gable. Cero riesgo. Para un empresario, ¿podría haber una frase más atractiva? Este joven no solo poseía una habilidad notable, sino que también entendía la lógica empresarial. Además, su confianza en el producto era tan fuerte que asumía él mismo todo el riesgo. El señor Gable no dudó más y extendió la mano. Entonces, hagámoslo. ¿Cómo se llama, jovencito? Félix. Félix Argyle. La estrechó con firmeza. Muy bien, señor Argyle.
Espero que sus productos enlatados me traigan gratas sorpresas. El señor Gable señaló la lata abierta. Esta la compro a precio de venta al público. 40 centavos. Contó las monedas de su caja y las entregó. Félix aceptó las pesadas monedas, la primera ganancia real que había obtenido en esta era a través de su propia sabiduría y trabajo. Un placer hacer negocios, señor Gable. Lo entregaré mañana. Se dio la vuelta y se fue. El timbre volvió a sonar, con un sonido nítido y agradable. Caminando de regreso bajo el sol de la tarde, Félix apretaba los 40 centavos en el bolsillo, sintiendo un calor que le recorría el pecho. Este era solo un pequeño primer paso. Pero desde la tienda de comestibles del señor Gable, sus productos enlatados se extenderían rápidamente, ocupando estante tras estante por toda la ciudad. Él lo creyó absolutamente. Félix cumplió su palabra. A la mañana siguiente, temprano, entregó 36 latas nuevas a la tienda del señor Gable con una carretilla prestada. El señor Gable examinó los contenedores cuidadosamente apilados, en particular sus sellos únicos y lisos, y asintió con satisfacción. Señor Argyle, su artesanía, al igual que la suya, es digna de confianza. Ahora les toca a los clientes. Harán una elección sabia, dijo Félix y luego se marchó. Durante los 3 días siguientes, Félix no molestó al señor Gable. Demasiada atención solo lo haría parecer inseguro. Aprovechó el tiempo para comprar otra tanda de carne e ingredientes con el dinero que le quedaba, y continuó produciendo día y noche en su taller del sótano. El aroma a carne guisada se había convertido en el aroma permanente de fondo de la casa de la señora Hudson. Aunque la severa casera no decía nada, siempre había un huevo extra o una loncha de tocino junto al pan negro en la cesta del desayuno de Félix. Para la tarde del 4.º día, Félix decidió revisar la situación. Incluso se había preparado para lo peor. Si no se vendía nada, lo devolvería todo y buscaría otra solución. Al fin y al cabo, las conservas se conservaban mucho tiempo. Sin embargo, cuando abrió la puerta del supermercado, la escena que se desarrollaba en el interior le hizo detenerse. El señor Gable estaba detrás del mostrador, con una mezcla compleja de emoción y angustia en su rostro. Frente a él, un estibador alto gritaba: ¿Cómo que no queda nada? Señor Gable, ayer compré 2 latas de su marca Argyle. No puede hacer esto. Mi esposa y mis hijos esperan que traiga esto a casa para mejorar nuestras comidas. Frank, te lo juro por Dios, no queda ni una. El señor Gable extendió las manos con impotencia. Las latas pequeñas se agotaron ayer, y las 3 últimas grandes las compró un capitán que se iba de viaje hace media hora. Maldita sea. Frank se dio una palmada en el muslo, frustrado. Pues dile a quien los hace que prepare más. Esto es mucho mejor que esas carnes curadas tan saladas, y te da mucha energía para todo el día. En ese momento, el señor Gable vio a Félix en la puerta. Sus ojos se iluminaron como si hubiera visto la salvación misma. Frank, parece que tu deseo se ha hecho realidad. Mira, el señor Argyle está aquí. Frank se dio la vuelta, mirando a Félix con una mirada intensa. ¿Eres el señor Argyle? ¿Tú hiciste esa carne guisada? Ese sería yo. Félix asintió con una sonrisa. Buen chico, eres especial. Frank se adelantó y le dio una palmadita a Félix en el hombro con una mano como si fuera un plato, casi haciéndolo tropezar. Las latas que haces son una bendición para nosotros, los trabajadores. Son prácticas, deliciosas, llenan, sellan perfectamente y duran mucho. ¿Cuándo puedes entregar más? Haré un pedido anticipado de 10 latas pequeñas. Yo también quiero reservar. Se acercó otro cliente. Mi hijo se va a las minas del oeste y le preocupa la comida en el camino. Sus latas son perfectas. A Félix lo pilló desprevenido este repentino entusiasmo. Había imaginado muchas posibilidades, pero nunca una respuesta como esa. Tranquilos, por favor. El señor Gable salió para restablecer el orden. La producción del señor Argyle es limitada, pero en cuanto llegue el siguiente lote, les prometo reservar algo. Tras apaciguar a los ansiosos clientes, el señor Gable apartó a Félix, bajando la voz aunque la emoción se reflejaba en su rostro. Argyle, has creado un milagro. Llevo 20 años vendiendo comestibles y nunca había visto un producto nuevo venderse tan rápido. Los clientes prácticamente se pelean por comprarlos. Algunos incluso vienen de otros distritos solo para probar esa lata con el sello limpio y un sabor increíble. El corazón de Félix se aceleró, pero se obligó a mantener la compostura. Sobre todo en momentos como este, mantener la compostura era crucial.
Señor, parece que mi juicio fue correcto. Lo que la gente necesita no es barato, sino calidad. Exacto, calidad. El señor Gable hizo un gesto enfático. Hablemos de negocios. Abonaré el último lote ahora mismo. Sacó dinero de la caja, lo contó cuidadosamente y se lo entregó a Félix. 24 latas pequeñas a 25 centavos cada una, $6. 12 latas grandes a 50 centavos cada una, otros $6. $12 en total. Cuéntalos. $12. Cuando las pesadas monedas y billetes se asentaron en su mano, Félix sintió un vuelco. Tras deducir los costos, había obtenido una ganancia neta de más de $5 con este lote, una suma enorme en una época en la que los trabajadores comunes ganaban eso en una semana. Félix se embolsó el dinero sin mostrar excesiva emoción. Bien. El señor Gable se frotó las manos y pasó al siguiente tema. En cuanto al siguiente lote, te lo compro directamente. Necesito 5 docenas de latas pequeñas y 3 docenas de grandes. Pago en efectivo, siempre y cuando puedas entregarlo lo antes posible. 5 docenas de latas pequeñas, 60. 3 docenas de latas grandes, 36. Casi el triple del primer pedido. Señor Gable, pensó Félix con atención, como vio, la demanda superó con creces mis expectativas. Actualmente, mi taller es muy pequeño. Soy el único trabajador. Para cumplir con un pedido tan grande, necesito más herramientas y materias primas. Esto genera costos, el señor Gable fue lo suficientemente astuto como para comprenderlo de inmediato. ¿Quieres decir que quieres subir el precio? No es un aumento, señor, corrigió Félix. Es para asegurar la calidad y un suministro estable. Si quiere pagar el mismo precio por el siguiente lote, me temo que tendré que priorizar a los clientes dispuestos a pagar más. Después de todo, no es el único dueño de supermercado que ve la oportunidad. Esto era una verdad a medias, una presión a medias calculada. Félix creía que otros dueños de tiendas debían haber preguntado por las latas estos últimos días. La expresión del señor Gable cambió. Sabía que Félix tenía razón. Estas latas eran una gallina de los huevos de oro que no podía dejar escapar. Está bien. ¿Qué precio? Latas pequeñas, 30 centavos. Latas grandes, 60 centavos. Ese es mi precio final. Félix mencionó los nuevos precios, de 5 a 10 centavos más por lata, lo que aumentó significativamente su margen. El señor Gable frunció el ceño, calculando rápidamente. Incluso con el aumento, su margen de beneficio seguía siendo considerable. Con la ventaja del suministro exclusivo, fácilmente podría cobrar aún más. Trato hecho. Aceptó finalmente apretando los dientes. Pero tengo una condición. Durante un mes, sus latas en el distrito Bowery solo podrán ser suministradas a mí en exclusiva. Por supuesto, señor Gable. No hay problema. Félix asintió de inmediato. En esta etapa, necesitaba un socio confiable en lugar de dispersarse. Entonces, señor Argyle, le deseo una agradable colaboración. Agradable cooperación. Al salir del supermercado, Félix sintió como si flotara. Los $12 que llevaba en el bolsillo y el lucrativo pedido que tenía por delante hicieron que el futuro se hiciera visible de repente. No regresó directamente al sótano. En cambio, se desvió hacia los muelles de East River. Al observar los barcos zarpar hacia diversos puertos del mundo, a marineros y trabajadores afanándose en sus vidas, una ambición sin precedentes surgió en él. Creía que la tienda de comestibles de Gable era solo el comienzo. Su objetivo eran las bodegas de carga de estos barcos, las mochilas de los soldados que se dirigían al frente y las mesas de personas de todo el país y del mundo entero. Los alimentos enlatados son solo el comienzo, susurró para sí mismo mientras observaba cómo los barcos desaparecían en la distancia. Capítulo 5. Problemas. Con el anticipo del nuevo pedido del señor Gable, Félix sintió un peso en los bolsillos por primera vez. Este dinero le bastó para duplicar el tamaño de su taller, e incluso le sobró algo. La alegría del éxito, como el buen vino, le hacía sentir ligeros los pasos. Sin embargo, mientras caminaba por la calle de regreso a su alojamiento, un repentino e inexplicable escalofrío lo invadió. Disminuyó el paso, fingiendo mirar distraídamente el escaparate de una tienda de carretera. En el borroso reflejo, un hombre de complexión mediana con un viejo sombrero de fieltro lo seguía, a unos 20 pasos. El hombre caminaba con indiferencia, mirando a su alrededor, con el aspecto de un vagabundo común y corriente. Pero la intuición de Félix le gritaba:
La profunda conciencia del riesgo, perfeccionada en su vida anterior, le otorgaba una sensibilidad casi animal ante el peligro. Siguió caminando y, en la siguiente intersección, sin previo aviso, giró bruscamente a la derecha para entrar en un callejón más estrecho. Inmediatamente se pegó a la pared y contuvo la respiración. Unos segundos después, la figura del sombrero de fieltro también apareció en la entrada del callejón. Se asomó y, al no ver a nadie, una leve confusión se dibujó en su rostro antes de seguirlo rápidamente. Era él. A Félix se le encogió el corazón. No era casualidad. Lo seguían a propósito. Además, el hombre tenía unas habilidades de rastreo muy experimentadas. De no ser por su intuición, el seguimiento habría pasado desapercibido. El dinero que llevaba en el bolsillo lo había convertido de repente en un blanco móvil. ¿Qué hacer? ¿Pelear aquí? El callejón era estrecho, y su cuerpo, aún recuperándose de una grave enfermedad, podría no ser rival para este hombre aparentemente capaz. ¿Gritar pidiendo ayuda? Por desgracia, en esta zona, gritar solo atraería a más chacales. Varios pensamientos cruzaron la mente de Félix en un instante, y entonces tomó una decisión. Decidió no correr, sino salir de las sombras del callejón y acercarse al hombre. El rastreador claramente no esperaba que su presa apareciera voluntariamente. Se detuvo, instintivamente buscando su pecho. Tranquilo, amigo. Félix se detuvo a 5 pasos, levantando las manos para indicar que no llevaba armas. Solo quería preguntar por una dirección. ¿Cómo llegar? La confusión se reflejó en los ojos del rastreador. ¿No intentaba eliminarlo tras ser descubierto? Claro, la expresión de Félix era tan natural como si estuviera realmente perdido. Busco una taberna llamada Perro Tullido. He oído que su whisky es fuerte y que el juego es justo. ¿Sabes dónde está? El Perro Lisiado era la guarida más famosa de la zona, un conocido bastión de la pandilla irlandesa local, la Banda de la Víbora. Félix había oído hablar de él por vagabundos callejeros. Apostó a que la otra parte tenía vínculos con esta pandilla. De hecho, al oír el nombre, la expresión del rastreador cambió sutilmente y la cautela en sus ojos se relajó un poco. En su opinión, alguien que conocía a Perro Tullido y se atrevía a mencionarlo definitivamente no era un tipo cualquiera. Sigue recto, gira a la izquierda en el tercer cruce. Señaló en una dirección, todavía algo desconcertado. Gracias, dijo Félix, sonriendo y pasando junto a él sin mirar atrás. El rastreador se quedó quieto, observando la espalda de Félix que se alejaba, con la mirada fija y vacilante. Dudó, pero finalmente no lo siguió. Su tarea hoy era solo investigar los antecedentes de este niño lata. No había necesidad de hacer nada más. Tras salir del callejón, Félix ya tenía la espalda empapada de sudor frío. Dio un largo rodeo y solo tras confirmar que no lo seguían regresó rápidamente a su sótano. Tras cerrar la puerta con llave, se apoyó en ella, jadeando con dificultad. Este encuentro echó un jarro de agua fría sobre su ambición ardiente. Se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Solo había considerado el éxito comercial, pero había pasado por alto los riesgos violentos que conllevaba. En esta época caótica, un empresario en rápido ascenso sin antecedentes era como un trozo de carne grasosa que goteaba aceite entre lobos hambrientos. Banda víbora, murmuró Félix. El otro grupo probablemente solo estaba explorando hoy, pero la próxima vez, seguramente sería una visita directa para recaudar impuestos. Para las bandas locales, la lógica era simple. Cualquier negocio rentable dentro de su territorio debía darles una parte. ¿Compromiso? Félix rechazó la idea de inmediato. Un solo compromiso llevaría a incontables más. Su apetito crecería cada vez más. No se atrevía a confiar en la clemencia de una pandilla, y su orgullo no le permitía doblegarse ante semejante escoria callejera. Parece que el plan de seguridad debe adelantarse. Tras terminar las latas, Félix se recostó en su cama, meditando en silencio sobre sus planes. Primero, necesitaba armas. Un revólver era esencial para su supervivencia. Segundo, necesitaba personal. Los soldados retirados eran los mejores candidatos. Tenían disciplina y experiencia en combate, y atravesaban dificultades económicas. Tercero, y más importante, necesitaba una solución permanente. Tenía que matar por completo o asustar a esta víbora para que supieran que su carne era altamente venenosa. Temprano a la mañana siguiente, Félix se despertó más temprano de lo habitual. Una apremiante sensación de crisis lo envolvía como una nube oscura. Escondió la mayor parte de su dinero y los ingredientes recién comprados, llevándose solo $20 al salir. Su destino hoy era una armería.
En la Nueva York del siglo XIX, las armas de fuego no eran difíciles de conseguir. Félix entró en la casa de empeños más discreta, tenuemente iluminada y con olor a polvo y objetos viejos. Un anciano de pelo blanco estaba sentado detrás de una pila de objetos diversos, limpiando una pipa de plata. Buenos días, señor, dijo Félix. Joven, ¿quieres empeñar algo o comprar algo? Félix bajó la voz. Quiero comprar algo para protegerme. El anciano dejó lentamente su pipa, con una sonrisa burlona en los labios. En este lugar, no hay muchas cosas que puedan protegerte. Un puñado de monedas de oro o una bala lo suficientemente rápida. ¿Qué prefieres? Una bala, y el tipo que la lanza. El anciano miró fijamente a Félix durante 10 segundos, evaluándolo. Finalmente, sacó una pesada caja de madera de debajo del mostrador, revelando 6 revólveres de diferentes modelos sobre un forro de terciopelo negro. Su mano se posó sobre una pistola elegante y de cañón largo. Colt 1851, modelo naval. Calibre 36. Innumerables oficiales, jugadores y expertos en disparos rápidos lo adoraban. Equilibrado, preciso y fiable. Suficiente para lidiar con problemas de 2 piernas. Félix cogió el arma. Era más pesada de lo que esperaba. El frío acero parecía poseer una magia capaz de succionar el alma. ¿Cuál tiene menos probabilidades de fallar cuando más lo necesitas? Preguntó Félix. Los ojos del anciano brillaron con aprobación. Muy buena pregunta, joven, es la que tienes en la mano. El modelo Navy, de eficacia comprobada. ¿Cuánto cuesta? El arma, más 20 cartuchos y cápsulas fulminantes, $15. Sin regateo. Demasiado caro, dijo Félix, guardando el arma. $10. Solo soy un pequeño empresario, no un hombre rico. ¡Ay, Dios mío! $10 es poco, $12, replicó el anciano. Chico, no estás comprando un pedazo de hierro, sino una vida. ¿Cuánto crees que vale tu vida? Muy bien, $12. Félix contó el dinero. Mientras le entregaba los artículos envueltos a Félix, el anciano habló de repente. Recuerda, joven. A veces, el mayor uso de un arma no es sacarla de la funda, sino avisar a los demás de que llevas algo en la funda. Gracias por el consejo, señor. Félix escondió el arma y la munición cerca de su cuerpo y se fue rápidamente. El peso del revólver en el bolsillo de su abrigo era real. Una sensación de seguridad, pero también una gran presión. No quería resolver los problemas con violencia, pero esta época lo obligaba a poseerla. Inconscientemente, caminó hacia la orilla. El agua del río brillaba bajo la luz del sol. Varios enormes barcos de vapor silbaban al salir del puerto, levantando una densa humareda negra, cargados del poder de la era industrial. Este era el campo de batalla que anhelaba. Construir un imperio comercial con sabiduría y capital. Pero la realidad era que, antes de realizar este sueño, tuvo que lidiar con la serpiente venenosa que acechaba en la cuneta. Sueños en las nubes, realidad en el lodo. Tocó la pistola en su bolsillo, luego el dinero restante en el otro. Un verdadero imperio no solo debe tener la capacidad de crear riqueza, sino también el poder de protegerla, murmuró. El vendedor de latas, entusiasmado por una pequeña ganancia, se desvanecía poco a poco. En su lugar había un estratega más tranquilo y reflexivo. Una guerra más allá de los negocios estaba a punto de comenzar. Cuando regresó al sótano, la señora Hudson lo estaba esperando en lo alto de las escaleras. Félix, dijo con expresión nerviosa. 2 hombres con aspecto bastante hostil vinieron a buscarte hace un rato. Preguntaron mucho por ti. A Félix se le encogió el corazón. ¿Qué aspecto tenían? Uno era muy alto, con una cicatriz en la cara. El otro era más bajo, pero muy fuerte. Dijeron que su jefe, el señor Murphy, vendría a visitarlo personalmente mañana para hablar sobre la cooperación. Llegaron más rápido de lo esperado. El rostro de Félix no mostró pánico. En cambio, esbozó una leve sonrisa decidida. Entiendo, gracias, señora Hudson. Tenga la seguridad de que no habrá problemas. Entró al sótano y cerró la puerta. En la oscuridad, sacó lentamente la Colt Navy Model de su bolsillo. Luego sacó el paquete de papel aceitado y empezó a cargar las balas en el tambor, una por una. Hacer clic. Hacer clic. Cada suave clic era como un preludio a la inminente cooperación. Su barco mercante zarparía oficialmente de un conflicto sangriento inevitable.